Mi mamá me sentó en mi cumpleaños y me dijo que necesito empezar a contribuir con mi hermanastra. Soy Seba, tengo 20 años y recientemente celebré mi cumpleaños número 20, hace casi 3 días. Vivo con mi mamá, mi padrastro y mi hermanastra. Mi hermanastra tiene 15 años, pero es la peor persona de 15 años que he tenido la desgracia de conocer. Es arrogante, mala y siempre trata de competir conmigo. Nos odiamos y siempre ha sido así porque ella es simplemente una persona horrible. Mi papá falleció cuando yo tenía 3 años y apenas tengo recuerdos de él, pero tengo muchos recuerdos de pelear con mi mamá durante mi infancia, lo que me hizo pensar que si mi papá aún estuviera vivo, habría tenido una infancia más fácil con mi mamá. Ella se casó con mi padrastro cuando cumplí 16 años y él se mudó con nosotros, pero había estado con él desde que tenía 13 años. Así que después de 3 años de noviazgo, se casaron y se mudaron juntos. Incluso antes de su matrimonio, mi hermanastra era una mocosa total, y una vez que mi padrastro se mudó, se volvió mucho más difícil de tolerar porque se volvió 10 veces más molesta y constantemente trataba de provocarme y pelear. Le conté a mi madre sobre esto varias veces e incluso me quejé del comportamiento de mi hermanastra con su padre, pero lo desestimaron como rivalidad normal entre hermanos y se negaron a intervenir porque creían que ella superaría esa etapa. Pero yo sabía la verdadera razón por la que no interferían. Mi hermanastra era la niña dorada de la familia para ambos. Por supuesto, mi padrastro siempre tomaría su lado ya que era su hija biológica, pero incluso mi madre haría cualquier cosa por ella, y eso es lo que realmente me dolía porque nunca haría eso por mí. Creciendo con mi mamá, me di cuenta de que éramos personas fundamentalmente diferentes y a ella no le gustaba ni un poco. Yo era un poco marimacho de niña y me gustaban más los deportes, los juegos y los autos, mientras que mi madre quería que aprendiera a maquillarme desde los 7 años, a peinarme y a usar vestidos en lugar de mis pantalones cortos. No digo que haya algo malo en estas cosas, pero simplemente no eran para mí y no sentía que pudiera expresarme adecuadamente si estaba constantemente tratando de impresionar a mi mamá. Eso llevó a muchas peleas entre nosotras. Ella siempre me empujaba a hacer cosas más femeninas cuando yo no quería y solo quería ser una mini ella todo el tiempo, pero yo no me gustaba eso y peleaba. Yo era mi propia persona, pero ella nunca lo entendió, ni mucho menos lo respetó. Mi hermanastra era el tipo de hija que siempre había querido, y por eso, supongo, se encariñó instantáneamente con ella, lo cual realmente me rompió el corazón, incluso siendo una adolescente. Porque ahí estaba yo, haciendo mi mejor esfuerzo para que mi madre me quisiera por quien soy, y de repente, esta niña llega y se la lleva de mí. Para mi hermanastra, mi mamá se convirtió en la madre que siempre había querido y no había nada más triste para mí que eso. Ya era bastante malo que mi mamá estuviera de su lado, y mi hermanastra lo empeoraba con su comportamiento arrogante. Simplemente no podía soportarla y quería irme a la universidad tan pronto como pudiera. Así que estaba realmente feliz en mi cumpleaños número 18 porque me había graduado de la escuela secundaria y pronto estaría en camino a la universidad de mi elección. Ya tenía una beca deportiva asegurada porque juego lacrosse y se suponía que me mudaría en el otoño, así que estaba lista para dejar este lugar atrás. Por eso esperaba que mi madre me sorprendiera en mi cumpleaños número 18, ya que sería el último que celebraría en casa con ella. A partir de este año, solo volvería a casa para las vacaciones, así que esperaba algo de entusiasmo por su parte, pero supongo que había olvidado cuán indeseada me sentía desde que mi hermanastra llegó. Fui una tonta al esperar algo en absoluto. No solo mi madre no hizo nada especial para mí, sino que por la tarde, cuando la casa estaba vacía, me sentó para tener una conversación importante sobre el futuro. Me dijo que mi hermanastra debía comenzar la universidad en unos años y, como no era un estudiante atleta, no tendría una beca deportiva como yo, y sus calificaciones no eran lo suficientemente buenas para calificar para una beca académica, lo que significaba que tendría que pagar la matrícula completa. Así que mi madre ahora quería que yo ayudara a contribuir al fondo universitario de mi hermanastra o no sería bienvenida a vivir aquí más. Me sorprendió esa última parte y cuando le pedí que repitiera lo que dijo, me explicó que ella y mi padrastro habían decidido que comenzarían a ahorrar para el fondo universitario de mi hermanastra ahora para evitar problemas financieros en el futuro y, como yo era adulta ahora, esperaban que yo también contribuyera o no me permitirían vivir aquí más como miembro de esta casa. Tenía que contribuir o irme permanentemente. Estaba atónita de que siquiera hiciera esta demanda porque obviamente no podría ayudar, y decir que me cortarían si no ayudaba a mi horrible hermanastra era una locura. No podía creer que mi madre estuviera diciendo esto y literalmente sentí que se me caía el estómago por lo seria que parecía sobre esto. No sabía qué decirle en ese momento y definitivamente no quería pelear con ella, así que le dije que necesitaba tiempo para pensar y volví a mi habitación. Mi mamá es enfermera y mi padrastro es pediatra, ambos trabajan en el mismo hospital y así es como se conocieron. No sé cuál es su ingreso exacto, pero estoy segura de que ganan suficiente dinero para mantener a mi hermanastra sin involucrarme y hacerme apoyar a ella también. Era ridículo que siquiera me pidiera contribuir, y para alguien que ni siquiera me gusta. Si mi hermanastra y yo tuviéramos una buena relación, podría haberlo considerado, pero ella era una persona horrible y la odiaba, así que, ¿por qué demonios contribuiría a su fondo universitario? No tenía sentido. Además, yo misma me iría a la universidad en unos meses, así que no sé cómo esperaba que enviara dinero cuando yo misma necesitaría que me enviaran dinero.
Incluso si hipotéticamente conseguía un trabajo allí y comenzara a trabajar para mantenerme, parecía injusto pedirme que contribuyera para mi hermanastra cuando probablemente necesitaría ese dinero para uso personal. No podía decir no porque me amenazaban con echarme, ya que definitivamente querría volver para las vacaciones y no quería quedarme en el campus todo el año, y no sabía si siquiera conseguiría la aprobación para eso. Básicamente estaría sin hogar una vez que terminara la universidad y eso era un pensamiento aterrador. Reflexioné sobre esto y llegué a la conclusión de que no había forma de hacer que esto funcionara y tampoco era justo para mí. Pero en lugar de discutir con mi madre, decidí hablar con mis abuelos esta vez. No quería negociar con mi mamá solo para ser decepcionada al final y, honestamente, no creía que la discusión valiera la pena. Ella nunca vería a mi lado y siempre pensaría en su favorita, no en mí. Mi mamá básicamente me había prohibido hablar con mis abuelos, sus padres. Los padres de mi papá viven fuera del estado y solo están en contacto ocasionalmente. Ella decía que mis abuelos eran frágiles y no necesitaban que los molestara, y solo se me permitía hablar con ellos sobre temas seguros y solo podía visitarlos con ella, nunca sin supervisión. Una vez fui a su casa sin avisar en mi tercer año para pasar tiempo con ellos por mi cuenta, pero cuando regresé y le conté a mi mamá, se puso histérica y decidí no visitarlos por mi cuenta nuevamente porque no necesitaba ese drama. Sin embargo, había pasado un buen rato en su casa y no me parecían muy enfermos o frágiles, pero no quería contradecir a mi madre, así que seguí las reglas que había establecido para interactuar con mis abuelos hasta ahora. Sin embargo, ese día supe que tendría que romper las reglas e ir a hablar con ellos si quería que me ayudaran a convencer a mi madre. Mis abuelos probablemente eran las únicas personas en el mundo que podían obligar a mi madre a hacer algo y esta vez realmente los necesitaba de mi lado para evitar que me echaran porque no había forma de que consiguiera un trabajo y trabajara mientras estudiaba solo para contribuir al fondo universitario de mi horrible hermanastra. Así que después de un rato, decidí hablar con mi madre y de alguna manera hacer que repitiera las condiciones que me había puesto para poder grabarla diciendo eso. Amo a mis abuelos y sé que me aman, pero ¿cómo iba a pedirles ayuda para enfrentar a su propia hija? Pensé que sería lo mejor asegurarme de tener todas las pruebas necesarias para que me creyeran. Encendí el grabador de sonido y hablé con mi madre, pidiéndole que me dijera exactamente qué esperaba de mí una vez que estuviera en la universidad y ella repitió lo que había dicho. Sonaba exasperada, pero afortunadamente no pensó mucho en ello y no pareció sospechar nada. Luego le dije que saldría con mis amigos y le diría mi decisión cuando regresara a casa. Pareció estar de acuerdo con eso y, porque era mi cumpleaños, no insistió mucho y me dejó ir. Así que fui directamente a la casa de mis abuelos, que estaba a unas pocas calles de distancia, y les conté todo, y por todo me refiero a todo. Inicialmente, solo tenía la intención de contarles sobre la absurda demanda que mi madre había hecho y cómo me echaría si no contribuía, pero pronto me encontré desbordada de emociones y terminé llorando mientras trataba de explicarles mi situación. Supongo que no estaba lidiando con el rechazo de mi madre tan bien como me gustaría creer. Les conté todo sobre cómo me trataban mal en casa y parecían sorprendidos mientras hablaba porque cada vez que los visitaba con mi madre, parecía relativamente feliz y relajada, pero eso era solo una fachada que me veía obligada a poner porque mi madre no quería que mis abuelos se preocuparan por mí o por ella porque eran demasiado viejos y enfermos. Honestamente, nunca creí en esa teoría porque mis abuelos solo estaban en sus primeros 60 años y parecían absolutamente saludables para mí. Siento que la única razón por la que mi madre no quería que hablara con ellos y estuviera cerca de ellos era porque tenía miedo de que algún día les dijera la verdad y sus padres se enteraran de cómo me estaba maltratando, su propia hija, por el bien de su hijastra. Entonces, sus padres estarían furiosos con ella y se metería en un gran problema, lo cual es precisamente lo que ocurrió después de que les conté todo a mis abuelos. Me consolaron por un tiempo y me dijeron que arreglarían todo. No sabía exactamente qué querían decir con eso, pero mi abuelo se veía realmente enojado. Una vez que recuperé la compostura, me dieron un billete de 100 pesos y me dijeron que saliera con mis amigos esa noche porque era mi cumpleaños número 18 y debía hacerlo especial para mí misma. Me prometieron que arreglarían todo y no tendrían nada de qué preocuparme cuando regresara, lo que me hizo sentir mucho mejor. Así que decidí salir con un par de mis amigos porque habían estado tratando de que saliera con ellos ese día de todos modos. Debí haber estado con mis amigos hasta muy tarde porque no quería volver a casa y también porque finalmente estaba celebrando mi cumpleaños número 18 como se suponía que debía celebrarse. Alrededor de las 9, recibí un mensaje de mis abuelos pidiéndome que volviera a su casa en lugar de ir a casa, así que hice exactamente eso. Sorprendentemente, no había recibido ningún mensaje ni llamada de mi madre hasta entonces, lo cual era extraño porque si mis abuelos habían hablado con ella sobre lo que les conté ese día, entonces estaría ansiosa por confrontarme al respecto. Así que me pareció un poco raro que estuviera tan silenciosa. Regresé a la casa de mis abuelos a las 10 y, una vez que me refresqué, mis abuelos me sentaron y me dijeron que habían hablado con mi madre y que ahora no tenían nada de qué preocuparme. Me dijeron que habían pedido a mi familia que dejara la casa en la que habían estado viviendo para poder transferir la propiedad a mí. Aparentemente, esa casa había sido un regalo de bodas de mis abuelos para mis padres y habían estado viviendo allí desde entonces. Pero hoy, una vez que se enteraron de cómo mi madre me había estado tratando, se dieron cuenta de que necesitaban hacer algo al respecto. Hablaron con ella y le pidieron amablemente que retirara lo que me había dicho y que me tratara mejor, pero en lugar de admitir que había cometido un error, decidió ser irrespetuosa y le dijo a mi abuelo que se metiera en sus propios asuntos en lugar de interferir en asuntos que no entendía.
Ella realmente creía que ahora que yo era adulta, necesitaba empezar a ganar dinero y contribuir a la familia o no tendría un lugar en su hogar. Eso enfureció a mi abuelo por lo injusto que era, y después de una discusión realmente desagradable, le dijo que necesitaba desalojar esa casa, ya que todavía era legalmente su propiedad, ya que nunca había transferido formalmente la propiedad a ella y aún tenía el poder de desalojarla. Así que podía elegir ser una mejor madre para mí o dejar la casa, y ella eligió lo último, sin sorpresas. Le dijo a mi abuelo que su prioridad ahora era su propia familia y no yo, como si no fuera parte de su familia y no estuviera relacionada con ella por sangre, y dijo que vaciaría la casa al final de la semana si eso era lo que quería, y luego desconectó la llamada. Por eso no había oído nada de mi madre. Mis abuelos también me explicaron que no era solo lo que les había contado ese día lo que les había hecho tomar esta medida drástica, sino cómo había estado comportándose con ellos durante los últimos años. Desde que se casó, creía que su esposo y su hijastra eran la única familia que necesitaba ahora y visitaba a sus padres solo 1 o 2 veces cada 2 meses. Habían dejado de intentar que ella los visitara más a menudo, pero le pedían al menos que me dejara hablar con ellos o ir a visitarlos, y siempre inventaba alguna excusa y decía que estaba demasiado ocupada, lo cual no era cierto. Simplemente no quería que viera a mis abuelos por miedo a que les dijera la verdad. Muy hábilmente había manipulado a todos para mantenernos alejados unos de otros por sus propias razones egoístas y ahora finalmente se le había vuelto en contra porque ahora tenía que desalojar la casa en la que había vivido durante casi 2 décadas, todo gracias a su manipulación y engaño. Estaba realmente disgustada de que hubiera decidido elegir a mi hermanastra por encima de mí, pero estaba aún más disgustada y enojada de que realmente pensara que todo esto estaba justificado de alguna manera. Estaba desanimada en ese momento, pero también había renunciado a cualquier esperanza de que mi madre alguna vez me amara tanto como amaba a mi hermanastra y había comenzado a verla por la persona que realmente era. Ya no esperaba nada de ella. De hecho, estaba un poco contenta de estar pasando la noche en la casa de mis abuelos porque absolutamente no quería ver ni escuchar a mi madre en ese momento. Odiaba el hecho de ser su hija y la odiaba aún más por lo que había hecho. A la mañana siguiente, volví a casa con mi abuelo para empacar algunas de mis pertenencias y mudarme con mis abuelos hasta que mi madre y su familia desalojaran la casa. Era alrededor del mediodía, pero nadie se había ido a trabajar e incluso mi hermanastra estaba en casa. Todos parecían enojados y decepcionados, pero no les hablé y pasé directamente a mi habitación para empacar mis cosas. Mi abuelo me acompañó y me ayudó a empacar, pero alrededor de 10 minutos después, mi madre entró en la habitación y exigió hablar conmigo en persona. Dije que no, pero siguió insistiendo, así que finalmente cedí y la dejé llevarme a un lado para que pudiéramos hablar. Me dijo que había estado fanfarroneando por teléfono con su padre, pero que no podía permitirse mudarse con tan poco tiempo de aviso y ahora necesitaba que hablara con mi abuelo para arreglar esto. Me quedé horrorizada de que tuviera la audacia de hacerme otra demanda después de lo que había hecho, así que obviamente le dije que no directamente en su cara y le dije que había perdido el derecho a siquiera hablar conmigo después de lo que había hecho. Ella había tomado su decisión y ahora tenía que apegarse a ella. Luego dijo que no tenía la intención de que me lastimara y solo estaba tratando de enseñarme a ser responsable cuando me pidió que contribuyera al fondo universitario de mi hermanastra. Tenía lágrimas en los ojos mientras me decía que si solo la considerara digna de una conversación y en lugar de ir directamente a mis abuelos a quejarme de ella, entonces habría sabido que mi mamá no realmente significaba nada de lo que dijo. Solo quería enseñarme a ser responsable con mi dinero y todo el dinero que enviaría para el fondo universitario de mi hermanastra en realidad iría a una cuenta separada que planeaba dejarme más adelante. Si hubiera hablado con ella sobre mis sentimientos solo una vez, me habría dicho la verdad y habría sabido que nunca iba a echarme, especialmente no por algo tan insignificante como esto. Pero aparentemente, yo haría que la echaran de su propia casa y eso realmente la lastimó. Me dijo que era libre de hacer lo que quisiera, pero me pidió que recordara que me amaba y siempre quería lo mejor para mí. Estaba atónita y no sabía qué decir. Han pasado 2 días y no he hablado con nadie sobre esto. Ni siquiera sé si mi mamá estaba siendo honesta o no, pero la culpa me está carcomiendo. No puedo hablar con mis amigos sobre esto y definitivamente no puedo hablar con mi familia, así que estoy aquí en busca de respuestas. Fui una idiota por quejarme con mis abuelos sobre mi madre cuando me amenazó con echarme si no contribuía al fondo universitario de mi hermanastra. Si has llegado hasta aquí, déjame en los comentarios un comentario en el que menciones tu fruta favorita, esto para saber que eres un seguidor fiel. También si tienes alguna historia para contarnos, lo puedes hacer para incluirla en alguno de nuestros siguientes videos, estaré dando corazones a todos sus comentarios. No olviden darle like y suscribirse al canal, nos vemos mañana con un nuevo video.